la pandemia a nivel mirada lo cambió todo. No hay ninguna evidencia de que los filtros amarillos, que son los que protegen frente a la luz azul, tengan ningún beneficio sobre nuestra salud. No sé si viste la entrevista de Llorente en la COPE. No, claro. O sea, él ha empezado diciendo para mí. Y ya cuando dices para mí, pues ya no ibas a ser científica, claro. Me ha pasado a mí personalmente de sacar hasta 4 lentillas de la parte superior del ojo. En el ojo, aunque parezca mentira, necesitamos tener grasa. Pues cuando tú te estás pintando, realmente estás poniendo una capa negra. La industria, que no es tonta, dijo, pues vamos a aprovechar este efecto secundario de las prostaglandinas y hacemos serums. Y fenomenal, lo hicieron y efectivamente crecen las pestañas. Pero como os he dicho, es un mediador inflamatorio. ¿Durante cuánto tiempo yo puedo estar poniéndome la toxina botulínica? El problema de pinchar poca cantidad muy frecuentemente es que con el tiempo a algunas personas le deja de hacer efecto la toxina, porque es como si te vacunaras de la toxina. Yo no voy a llegar a lo que tú quieres, lo aceptas o te vas con otra persona y ya está. O sea, que dirías que esa es como la imperfección que más da apariencia como de envejecida. Ya sabéis que para operar la vista hay distintas opciones. Hay la opción que todo el mundo conoce, que es el famoso láser. Eso tiene también sus complicaciones, pero todo el mundo puede operarse. Son ciegos funcionales. Para que os hagáis una idea, una persona con 3 dioptrías solo ve nítido a 30 centímetros. A partir de ahí ya ve borroso. Es que no da la cara hasta que avanza la enfermedad y ya no hay nada que hacer. Hay mucha gente que tiene miedo a operarse y luego tener que volver a usar gafas. ¿Eso es posible que pase? Puede ocurrir, sí, porque... Bienvenidos a Consulta 51. Somos Matilde y Adriana y hoy vamos a hablar de uno de los rasgos que más nos define. Un rasgo que vive expuesto a pantallas, a filtros y a redes sociales, y cuya demanda en medicina estética se ha disparado en los últimos años. Y para ello hemos traído a uno de los mejores. Es licenciado en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en oftalmología. Y su interés por la estética le llevó a ampliar su formación con un máster en Medicina Estética en la Universidad Complutense con mención de honor. Lleva más de una década trabajando con la mirada, tanto en consulta como en quirófano, trabajando en una de las partes más delicadas del rostro. Hoy nos acompaña el doctor Cesarita. ¿Qué tal, chicas? Encantado. Bienvenido. Bueno, César, nosotras sentimos que durante la pandemia la mirada cobró una importancia enorme, ya que al final era la única zona del rostro que se veía. Entonces, al haber esta fijación y al surgir nuevos complejos, ¿has notado que desde entonces haya aumentado el número de visitas en consulta? Sí, o sea, la pandemia a nivel mirada lo cambió todo porque, claro, todo el mundo iba con su mascarilla a cuestas, entonces era la única manera de reconocer nuestros rostros y entonces todo el mundo se dio cuenta, al individualizar los ojos del resto de la cara, que había pequeños defectos que querían mejorar de su mirada, porque es verdad que de las primeras cosas que entran por la mirada literalmente de las personas son los ojos, la nariz y la boca. Entonces, como la nariz y boca estaban tapadas, pues todo iba a los ojos y todo el mundo se fijaba en eso. Además, como teníamos muchas videoconferencias, ¿no? Por el tema de pues las formaciones o el trabajo online y tal, pues la gente se veía en sus cámaras del ordenador y decía, joder, qué cara tengo de cansado, como se me nota mucho en los ojos, que va pasando el tiempo. Y entonces eso animó a la gente a pues, hacerse procedimientos tanto de cirugía como de medicina estética. Y en la pandemia también se empezó a digitalizar un poco todo, entonces aumentó el uso de las pantallas por el teletrabajo, los menús digitales. Todo eso, ¿cómo ha afectado a la mirada, tanto a nivel estético como de salud? Lo primero de salud, porque cuando uno está mirando mucho tiempo a una pantalla, como si está leyendo mucho, estudiando mucho, está muy atento y al estar muy atento parpadeas poco. Y al parpadear poco se te reseca el ojo. Entonces hay mucha gente que notaba que se encontraba mal porque le molestaban los ojos, le picaban, le escocían, pinchazos en el ojo que son típicos de la sequedad ocular. Y luego, por supuesto, siempre los mitos en torno a las luces pues ha afectado mucho y ha habido mucha investigación en torno a cómo afectaban las luces de las pantallas. Sí, iremos ahora. Bien, hablaremos de ese tema, fenomenal. Y luego desde el punto de vista estético, pues no tanto, porque claro, pues te miras y estás un poquito pendiente de eso, pero no... Es sobre todo el tema de molestar. Y en gente joven sí que se ha visto que cuanto más tiempo estás haciendo trabajo de cerca, más tienes tendencia a desarrollar miopía. Entonces, el trabajo excesivo de cerca constantemente, el no tener la posibilidad de mirar de lejos, porque tú no tenías una clase donde estar mirando la pizarra, pues aumentó un poquito la incidencia o la prevalencia en este caso de la miopía. Y relacionado con el exceso de móvil, o sea, con el exceso del uso del teléfono, ¿Sí? ¿cuáles son las consecuencias que más está
¿Qué más estás viendo? ¿El aumento de la miopía? Sobre todo, más que la miopía, por supuesto, porque ya os digo que cuanto más se trabaja de cerca, peor, porque el trabajo de cerca aumenta la longitud axial de la longitud del ojo y entonces, por tanto, aumenta la miopía. Pero sobre todo es la sequedad, porque nos ponemos a ver el móvil por la mañana, a mediodía y por la noche. Y por la noche todos fisiológicamente producimos menos lágrima. Por eso la gente, cuando se queda hasta tarde trabajando con ordenador o con el móvil, tiene los ojos rojos cuando se mira al espejo, se siente ahí con los ojos cansados. ¿Por qué? Porque tú estás produciendo menos lágrima de manera fisiológica y a eso le añades el tema de que tú no estás parpadeando porque estás atento a tu pantalla y además que estás haciéndolo a las 2 de la mañana, que muchas veces estamos ahí scrolleando y no nos damos cuenta, dices, coño, se me ha pasado todo el día y dentro de 3 horas me tengo que levantar, dentro de 4. Entonces, esa mezcla de el vicio de, porque ya sabéis que pues las redes sociales dan ciertas satisfacciones que la gente no puede evitar, entonces caes en esa trampa más que tú produces poca lágrima de manera fisiológica, hace que se te resequen los ojos y la gente se note cansada de ojos. Y ya os digo, la miopía también es otro factor, pero sobre todo es el cansancio ocular. Y también puede estar relacionado a que los ojos se caigan. No, en principio no. Lo que pasa es que es verdad que cuando uno está cansado, pues no tiene fuerza para levantar mucho los párpados. Entonces sí que se te bajan un poquito porque igual que si tú estuvieras todo el día haciendo ejercicio en el gimnasio, al final del día ya acabarías como que no puedes con las pesas. Pues lo mismo. Llega un momento que tú no estás produciendo lágrima, entonces tu ojo quiere cerrarse un poquito para que la poca lágrima que haya esté concentrada en una hendidura palpebral pequeña. Y además que ya has perdido la energía durante todo el día, entonces es verdad que se te notan más bajitos, pero no te sobra más piel por utilizar el móvil. Y luego también con el uso de las pantallas se han puesto como muy de moda las luces de filtro azul. ¿Estas realmente, o sea, sí, perdón, las gafas de filtro azul? Sí. ¿Estas realmente funcionan o es puro marketing? Pues mira, buena pregunta. En el 2023 se publicó una revisión de la Cochrane, que es un digamos, un sistema que tenemos los médicos para resumir y ver toda la evidencia científica que hay en torno a un tema. Entonces, la conclusión a la que se llegó es que no mejoraban ni la visión, ni el contraste, ni la fatiga, ni los niveles séricos, o sea, los niveles en sangre de melatonina, o sea, que no tenían ninguna relación con el bienestar de las personas, ni con la salud de los pacientes o de las personas normales. Es decir, que no hay ninguna evidencia de que los filtros amarillos, que son los que protegen frente a la luz azul, tengan ningún beneficio sobre nuestra salud. Vale, o sea que no sirve Nos para han timado a todos. De hecho, en oftalmología, hace muchos años, yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la residencia, ya tristemente hace 20 años, hubo una época en la que las casas comerciales sacaron muchas lentes. Cuando operamos, ya sabéis que metemos una lente dentro del ojo, que es para toda la vida, pues sacaron muchas lentes amarillas. Es decir, que protegían frente a la luz azul, buscando ese efecto de aumentar el contraste, mejorar la visión. Y con los años las casas comerciales han ido desechando esos filtros amarillos en su mayoría porque han visto que no tenían tanto beneficio como se creía. Y bueno, esto ya supongo que será peor aún. Pero las gafas falsas, Sí. o sea, es decir, las que son un puro cristal sin graduar, ¿puede llegar a afectar a la vista? A ver, es que hay diferencia entre, por ejemplo, no me gusta mi cara y me pongo una gafa para disimularme la cara, ¿no? Que puede ocurrir, y me gusta cómo me quedan, y entonces esas gafas es con un cristal como si miráramos a través de la ventana de casa. Sí. Y no pasa nada, no te vas a estropear nada los ojos, nada, no hay ningún problema por eso. Otra cosa es que tú te compres unas gafas de sol que no tienen marcado CE, no tienen un buen filtro, que simplemente son una gafa oscura. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes oscuridad, tu pupila se dilata para que entre más luz dentro del ojo y tú veas mejor. Entonces, tú estás aumentando la entrada de luz sin una protección para esa luz que está entrando dentro del ojo. Entonces, con eso sí que te estás estropeando la mácula, que es la parte más importante de la retina. Y las gafas, aunque sea de plástico, o sea, aunque no sea de cristal, Claro, no es tanto el material, vale. porque hay una serie de parámetros ópticos, de parámetros físicos de la luz que hay que tener en cuenta, y obviamente las gafas que cumplen esos criterios, sean de plástico o de algún polímero o de cristal, pues te pueden valer. No es tanto el material con el que están hechas, sino los filtros que tienen. Las gafas normalmente llevan un filtro ultravioleta, en mayor o menor medida en función de si son gafas de sol o son gafas normales de la calle, igual que los cristales de los coches también, o de las ventanas de casa. Y entonces las que no lo tienen, pues esas son las dañinas. Pero ya os digo que si tú te pones unas gafas porque te gusta estéticamente, y es una gafa normal de óptica, no te va a dar ningún problema. Y por ejemplo, las gafas de aumento de farmacia, que mucha gente las usa porque son más accesibles, Sí. ¿realmente son seguras? Sí, sí que lo son. El tema es que esas gafas están hechas al por mayor. O sea, tú estás fabricando en una fábrica millones de gafas de +1. Eso sabéis que vienen con +1, +2, +3, ¿no? Entonces, estás fabricando al por mayor millones de gafas que deberían valer para un tipo de cara.
Claro, si tú tienes, por ejemplo, yo tengo una nariz grande, pues no me cabe la gafa, pues ya esa gafa no me vale. Pero si hubiera una montura que me valiera, yo me las pondría, porque realmente esas gafas cumplen lo mínimo, que es una gafa que no te va a estropear el ojo, normalmente tienen un filtro ultravioleta, pero puedes no tenerlo porque es para dentro de casa habitualmente, y te sirven como lupas, efectivamente, te permiten enfocar la imagen desde cerca, ¿vale? Te permiten acomodar, nosotros decimos acomodar, a la capacidad de enfocar lo que tenemos más cerca de lo estándar, que suelen ser de 6 metros en adelante. Entonces no hay ningún problema por usarla. Lo que pasa es que si yo tengo, imaginaros, necesito en este ojo más 2 y aquí más 1, ese tipo de gafas no me vale. Porque ya hay una diferencia de graduación y un ojo se me va a quedar pequeño si me pongo una gafa de más 1, o se me va a quedar, digamos, demasiado graduado si me pongo una gafa de más 2, porque tengo uno de cada. Entonces, por eso, en general, las de la óptica son mejores porque te las hacen para ti. Pero si no tienes más remedio, no te da el dinero o tienes una graduación súper estándar, las gafas de óptica, o sea, de farmacia, te valen. Muy ¿Vale? Y bien. no te van a estropear los ojos. No sé si viste la entrevista de Llorente en la COPE, que se hizo muy viral y que fue pues un poco polémica porque bueno, decía que las gafas de sol no había que llevarlas cuando hubiese sol. Sí, Te vamos a poner el vídeo y queremos que nos des tu opinión. vale. Yo, por ejemplo, estas gafas de toda la vida, bueno, son graduadas. Yo estoy cometiendo un error poniéndome esto fuera de la calle? Para mí sí. ¿Por qué? Si a mí me viene bien, yo veo mejor. Pero no estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios. ¿Y tienen que entrar? Claro, no los tienes que mirar así porque si no te fríes. Alguno dice, "Uy". Pero lo que tienes que andar es... yo no llevo nunca gafas de sol ni se debería llevar. ¿Se deberían llevar esas? En interiores En sí. interiores. ¿Y Fuera la nada, roja? nada. ¿No? ¿Y la Fuera roja? nada. La roja cuando se hace de noche, La roja es para la noche. Y las amarillas para interiores. en el día. Y fuera, nada, Nada. gafas de sol. A no ser que sean las 10 de la noche y estés fuera. ¿Y te va mucho mejor? ¿Notas el cambio? Noto el cambio y aparte que es la biología, o sea, que no es que lo diga yo. O sea, que es lo que hay que hacer. Bueno, pues muchas cositas ahí en ese vídeo. ¿Hay alguna base científica en el vídeo? No, claro. O sea, él ha empezado diciendo para mí. Y ya cuando dices para mí, pues ya no hay base científica, claro. Yo puedo pensar lo que sea, puedo ir en contra del pensamiento, puedo decir que este micrófono para mí funciona yo qué sé, con agua dentro. Para mí funciona así, pero no es ciencia. Entonces, no se puede decir para mí tal. Hay que haber leído ciencia y no todo el mundo está preparado porque todos en nuestras carreras nos preparamos para determinada forma de pensar o de actuar. Entonces, pues desgraciadamente, pues tú no puedes decir para mí y soltar un discurso, digamos, para todo el mundo porque no es así. Igual que yo no me atrevería a hablar, por ejemplo, yo soy oftalmólogo, pero no me gustaría hablar de cosas de traumatología o de reuma o de gine porque yo estoy preparado para mis cosas. Es verdad que soy médico, pero no puedo afirmar una cosa de otra especialidad sin ser especialista en eso. Entonces, creo que ese es el primer error. Y luego, claro, lo malo de esto es que estás mandando un mensaje que puede recibir mucha gente que se puede creer ese mensaje, porque dices, este tío es un deportista de élite, le va bien en la vida, pues a lo mejor, joder, si yo hago lo mismo, pues me va a pasar lo mismo que a él. Y obviamente no es así. O sea, hay que llevar gafas de sol cuando Claro, a estés ver, expuesto al sol. sí, yo siempre pongo el mismo símil, igual que un dermatólogo siempre te va a decir que te pongas protección solar, pues un oftalmólogo siempre me imagino que habrá alguno fuera, digamos, de la ciencia, pero lo normal es que te digamos que te pongas gafas de sol cuando hace sol. ¿Por qué? Porque el sol, junto a la carga genética que tiene uno, más el estilo de vida que tenga uno, por ejemplo, si uno fuma, si tiene factores de riesgo cardiovascular, si vive estresado, o sea, no hay nadie que con buena vida esté sano, desgraciadamente, se va a juntar todo eso, sol, estrés, carga genética, para estropearnos la retina, lo que llamamos la mácula, que es la zona central de la retina, que es la zona más importante, ¿vale? Eso da normalmente lugar a una enfermedad que se llama degeneración macular asociada a la edad, que a lo mejor os lo habéis oído, y claro, el principal factor de riesgo pues es el sol. Entonces, si podemos actuar sobre eso, porque como no podemos actuar sobre nuestros genes, podemos actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular y podemos actuar sobre algo. Entonces, yo sí recomendaría llevar gafas de sol. Y luego, aparte del uso de las gafas, hay mucha gente que usa diariamente las lentillas y se pueden cometer muchos errores usándolas. Yo, por ejemplo, me fui de viaje con mis amigas y una amiga mía se puso una lentilla que está súper acostumbrada a usarlas y se la puso mal. Tuvimos que acabar yendo a urgencias porque se le empezó a irritar el ojo y le dijeron que se había colocado la lentilla un poco torcida y se había rajado un poco la córnea. Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes y cuáles dirías, esto nunca lo hagas porque puede acabar muy mal? De lentillas hay un montón de cosas. A ver, digamos que el error más frecuente es llevarlo más horas de la cuenta. Entonces, la mayoría de los ojos las aguantan bien, pero si tú tienes un ojo seco,
o es un ojo que no le llega bien el oxígeno, porque la lentilla a veces hace como un poquito de barrera para que el oxígeno del aire llegue a la córnea, pues lo más frecuente es que termina con el ojo seco, pegada a la lentilla, que cuesta quitarla al final del día. Eso es lo más frecuente. Lo segundo más frecuente es dormirse con ella puesta. Se me ha olvidado, o he llegado de fiesta por ahí, pues no me he dado cuenta y me he metido en la cama. Y lo tercero más frecuente es ponerse una lentilla sobre otra lentilla, que a veces ocurre. Pero vuelvo a lo de dormir con las lentillas. El principal factor de riesgo para tener una infección en la córnea es dormir con lentillas, para que os hagáis una idea. Y el siguiente es meterse con una lentilla en un río, ¿vale? Entonces, no es infrecuente que lleguen de urgencias casos de pacientes que se han ido. Me he ido a India, me he metido en un río con las lentillas porque si no lo veía y vengo con una infección tremenda en la córnea. Entonces, esos son unos errores súper graves que además pueden terminar con la pérdida de visión de un ojo, que termine en un trasplante de córnea. El trasplante de córnea nunca es ver como veías antes. Entonces, eso ocurre con cierta frecuencia. Ya os digo, poner lentilla sobre lentilla también ha ocurrido. Incluso a compañeras mías, oftalmólogas, yo me acuerdo perfectamente un día de guardia que vino una compañera y me dijo, ay, joder, es que no veo bien por un ojo, échame un vistazo. Y yo una lentilla sobre la otra. Se había olvidado que se había dejado la lentilla y como ya lo haces mecánicamente por las mañanas, pues se puso la lentilla y luego se dio cuenta, cuando se compara un ojo con el otro, que no veía bien por un ojo. Entonces eso es lo más frecuente. Quitarlas y ponerlas a veces cuando está el ojito seco sin querer te arañas un poco, te puedes hacer una úlcera efectivamente, y las úlceras después de quitar la lentilla molestan mucho. Incluso puedes tener la úlcera y llevar la lentilla y no darte cuenta porque la lentilla hace como de vendaje. Es como cuando tienes una herida que te pones una gasita encima y no te roza, entonces no te enteras y luego te la quitas y te joder cómo molesta. Pues lo mismo. Y entonces pues te la quitas y empieza a molestarte. Y es muy frecuente que la gente llegue por la noche después de haberse quitado la lentilla con muchas molestias a urgencias. Entonces yo diría que eso es lo más frecuente. Me ha pasado a mí personalmente de sacar hasta 4 lentillas de la parte superior del ojo. Gente que se pone lentilla y como no sé cómo lo hace, la almacena la anterior en el fondo de saco. Ya sabes que el ojo no tiene, o sea, tiene un final, no va hacia atrás, hacia el cerebro. Tiene un fondo de saco que es como un final, como los bolsos, cuando ya llegas al final del bolso, por lo mismo. Y ahí se van acumulando las lentillas. Entonces hemos ido sacando lentilla tras lentilla de fondos de saco. ¿Y podría llegar a derretirse o como...? ¿La lentilla? Sí, como Sí. deshacerse. No. De las lentillas lo que sí se puede hacer es romper. Y a veces se rompe y entonces también la lentilla pues araña por estar rota. Pero deshacerse no se deshace. Ya os digo que es un gel de silicona, un polímero de silicona y normalmente no se estropean. O sea, aguantan bastante bien, la verdad. Otra cosa que hace la gente es chupar la lentilla y ponérsela en el ojo. Sí, ya sabéis que eso ocurre desgraciadamente también, que la gente diga, uy, tengo el ojo muy seco, tal, se saca la lentilla, se la chupa y se la vuelve a meter. Ay, qué asco. Por favor. Sí. Madre mía. Hay de todo con las lentillas, sí. También hemos visto que hay lentillas para dormir. Sí. ¿Es posible curarse la vista mientras duermes? No te la curas. A ver, voy a explicar rápidamente lo que es la miopía. La miopía es una situación en la que tú no enfocas bien la luz. Entonces, tú lo puedes corregir con lentillas durante el día, con una gafa durante el día o con lentillas por la noche. Bien. Pero no la corriges para siempre, sino la corriges mientras llevas la lentilla puesta. Entonces, durante el día tú llevas la lentilla y esa lentilla actúa como la gafa, enfocándote bien la luz. Fenomenal. Por la noche, ¿cómo funciona la lentilla? Tú tienes el ojo cerrado y no te estás enterando de cómo funciona. Pues cambia la forma de la córnea, ¿vale? Entonces, al cambiar la forma de la córnea y cambiar un poquito la hidratación de la misma, enfoca la luz como si llevaras una gafa durante el día o una lentilla. Pero es un efecto transitorio, no dura eternamente. Hay gente que le dura hasta 48 horas, vale, pero lo normal es que dure 24 horas. Vale. Entonces tú, durante el día, corto plazo, ¿no? Claro, tú te la pones por la noche, te duermes con ella y luego a la mañana siguiente te la quitas y ya ves durante todo el día como si llevaras la propia lentilla puesta. ¿Y eso lo recomiendas más que las gafas? A ver, no es que lo recomiende más, pero es una opción para quien no tolere bien las gafas o para que hay gente que es muy, pues que no le gusta el aspecto de, porque tiene unas gafas con un cristal muy gordo y no le gusta que le haga el ojo muy pequeñito. Entonces dice, pues mira, me las pongo por la noche y tal. Lo que os decía antes, el principal factor de riesgo para tener una infección en la córnea es dormirse con las lentillas. Entonces, a los oftalmólogos en general no nos gusta tanto ese método de mejorar la miopía, que ya os digo que siempre es transitorio. Pero bueno, es una alternativa para los pacientes que o no toleran bien sus lentillas de diario o no toleran bien las gafas porque pesan mucho, porque hay gafas que pesan una barbaridad. Entonces dices, bueno, pues me queda esto y me parece una opción. Y luego, otra cosa que usamos diariamente, aparte de las lentillas, el maquillaje, el rímel, delineadores. ¿Esto puede afectar a la salud ocular? Sobre todo si yo, por ejemplo, me voy a dormir y no me desmaquillo. Sí puede. A ver, ¿os habéis tenido alguna vez un orzuelo? Yo no. Mejor.
Porque Tocamos duele madera. bastante, exactamente. No hay madera. Pues dentro del párpado hay unas glandulitas que se llaman glándulas de meibomio que producen grasa, porque al igual que en la piel, tú cuando tienes la piel seca no te echas agua, que dices voy a hidratarme, no te echas agua, te echas grasa, ¿no? Las cremas son Sí, grasas, realmente, ¿no? Pues igual en el ojo, aunque parezca mentira, necesitamos tener grasa. Entonces esa grasa proviene de unas glándulas que tenemos que van perpendiculares al párpado, tanto arriba como abajo, dentro del párpado se llaman glándulas de meibomio. Bueno, pues cuando tú te estás pintando, realmente estás poniendo una capa negra sobre esas glándulas. Entonces, normalmente no pasa nada, pero si tú te lo dejas continuamente ahí puesto, puedes bloquear algunas glándulas y terminar con orzuelos o chalaciones. El orzuelo es una infección de la glándula, el chalación es como una obstrucción crónica de la misma. Entonces, sí, no pasa nada por maquillarse y yo creo que las chicas pues, lo disfrutéis mucho y me parece fenomenal, pero por la noche desmaquillarse es una medida para evitar complicaciones en el párpado. A mí, hace un año, me regalaron una vela que es de una tienda muy conocida de grandes almacenes y muy barata. Y yo en ese periodo me empezaron a llorar muchísimo los ojos. O sea, ¿te acuerdas? Yo cada vez que salía a la calle, pero heavy, en plan, lagrimones. Sí. Y con el tiempo me salió un vídeo de una chica que usaba la misma vela de la misma marca Sí. y que se metió... Para más detalles, ¿no? Lo corto. Y que la chica se metía papel en la nariz y le salía negro el papel. Entonces, usar velas de mala calidad, o sea, ¿cómo está el ojo? Claro, No sé es si me estoy que sí, explicando. te explicas perfectamente. A ver, todo lo que hay ambiental, por ejemplo, productos volátiles, como por ejemplo la combustión de una vela, va a terminar en todo el ambiente, incluido nuestra película lagrimal, porque la película lagrimal no solo hidrata el ojo, sino que también lo protege de guarrerías que hay en el ambiente. Entonces, si tú tienes algo irritante constantemente posándote en tu ojo, pues terminarás con el ojo irritado y tu ojo, de manera refleja, va a intentar curarse produciendo más lágrima para lavar esa lágrima sucia que tienes. Entonces, no es raro que si tú estás en un ambiente con mucho polvo, con mucho químico que se está volatilizando, pues que acabes con el ojo irritado y que se te ponga rojo, te moleste mientras estás trabajando o te llore. Y, por ejemplo, el serum de pestañas y de cejas, que ahora también está súper de moda, ¿cómo de peligroso puede ser? Porque al final te estás poniendo un líquido en la barrera protectora del ojo. Sí, a ver, el serum, os cuento el origen del serum. O sea, nosotros en oftalmología, dentro de la patología que podemos atender, una de ellas es el glaucoma. Entonces, en glaucoma utilizamos distintos colirios. Uno de ellos tiene una sustancia que se llama prostaglandina, que es un mediador inflamatorio que se vio que a nivel del ojo bajaba la tensión. Entonces se vio que las personas que utilizaban prostaglandinas le crecían las pestañas y si le caía la gotita por fuera, le crecía pelo por donde caía la gotita. Entonces dijeron, joder, pues mira, la industria que no es tonta dijo, pues vamos a aprovechar este efecto secundario de las prostaglandinas y hacemos serums. Y fenomenal, lo hicieron y efectivamente crecen las pestañas. Pero como os he dicho, es un mediador inflamatorio. Entonces, en determinadas personas con patología inflamatoria, tanto del ojo como del párpado, por ejemplo, la blefaritis, que es un trastorno crónico del párpado, que está inflamado, se ve el párpado como rosita, pues empeora. Entonces, no es para todo el mundo, pero para mucha gente sí que es una buena opción, porque te crecen las pestañas. Si tienes 4 pelitos, yo entiendo que si eres una chica, eso pues es un rollo para maquillarte, estás luchando siempre pintándote la línea para disimulártelo, pues es una cosa guay. El inconveniente es ese, que no todo el mundo las tolera bien. Y luego está por otro lado el tema de las pestañas postizas. Las pestañas postizas se pegan al ojo, o al párpado mejor dicho, con un pegamento biológico, se llama cianocrilato, que ya ni sé hablar, y ese pegamento pues en algunas personas se evapora por el calor corporal y puede irritar un poco el ojo. Entonces no es para todo el mundo tampoco, pero para quien le va bien, pues es una opción. Y en ambos casos el efecto secundario se vería a corto plazo. Exactamente. Si te va a molestar pronto. Ahora vamos a hablar de un tema mucho más polémico y más habitual en redes sociales y algo a lo que los jóvenes cada vez le pierden más el miedo, que es la medicina estética. Bueno, esta medicina está ligada a intentar pues corregir ciertas inseguridades, como por ejemplo el uso del baby botox o de las dosis muy bajas. Sí. Entonces, ¿esto realmente me ayuda? O sea, ¿hay un efecto al ser una dosis tan baja? Sí, vamos a empezar con el tema de la toxina botulínica famosa, ¿no? Que es un medicamento que se utiliza para que los músculos no se muevan tanto, ¿vale? Ese medicamento empezó, como no, de mano de los oftalmólogos, porque se utilizaba para estrabismo, para los niños que torcían los ojos, se les pinchaba toxina botulínica y se vio que los niños enderezaban los ojos, fenomenal. Luego, años después, en los 90, ya empezó un oftalmólogo con una dermatóloga a pincharlo en gente que tenía blefarospasmo. ¿Sabéis lo que es el blefarospasmo? Gente que está todo el rato así. Sí. Entonces le relajaba y entonces la gente decía, uy, qué bien estoy, que ya no estoy así, porque eso es muy incapacitante. Imaginaos vivir así todo el día. Pero la gente se dio cuenta que estaba más guapa. Y entonces dijo, ya que me pinchas esto, pínchame por todo para verme mejor delante del espejo.
Y eso ya nos llevó al uso de la toxina masiva que se está utilizando hoy en día. La toxina no es que sea buena ni mala, lo que pasa es que es verdad que todos ya tenemos acceso a imágenes de gente que se ve muy guapa, muy tranquila, con buena cara, y es verdad que lo que vemos nos gusta y queremos aplicarlo en nosotros mismos. Entonces, por eso se utiliza tanto toxina hoy en día, que lo veréis en redes sociales como neuromoduladores, porque no, los médicos no podemos hacer publicidad de un medicamento como es la toxina botulínica. Entonces, ¿qué pasa con el Baby Botox? Pues eso es pinchar menos cantidad para conseguir un efecto más suave. Está bien. El problema de pinchar poca cantidad muy frecuentemente es que con el tiempo a algunas personas le deja de hacer efecto la toxina, porque es como si te vacunaras de la toxina. Pero si tienes un evento y dices, quiero llevar buena cara, porque para mí la toxina da buena cara, es una buena opción. Es verdad que puede ser un reflejo de la insatisfacción personal que tenemos con nuestras imágenes, con nuestra imagen personal constantemente. Pues en algunas personas sí, porque hay algunas personas que están estupendas o que no mueven nada y aún así quieren toxina botulínica. Pero en general la gente que viene a nuestras consultas es gente que tiene arrugas y quiere verse bien, no quiere tener más arrugas. Y es verdad que si tú te vas tratando con toxina durante mucho tiempo, a largo plazo, pues tu cara está mejor porque has ahorrado durante años determinados gestos que te hacen muchas arrugas. ¿Que sea eso importante o no para tu vida como persona en el mundo? Pues probablemente no. Pero es verdad que todos tenemos espejo en casa. O sea, puedes no tener tele, pero espejo tienes. ¿Sí o no? Sí, ¿Verdad? muchos. Entonces, varios. Mínimo uno, pero probablemente varios. Entonces, para el ser humano, como ser humano, necesitamos vernos bien. Porque el vernos bien nos anima a estar bien con nosotros mismos y nos anima a estar bien con los de enfrente. Y la imagen que nosotros proyectamos la entendemos cuando vemos a otra persona. Por ejemplo, si yo tengo mala cara y el otro me mira con cara de joder, ¿qué cara tienes? Yo ya me siento automáticamente mal porque me está viendo mal. Entonces, es verdad que la toxina botulínica ayuda mucho a la gente porque se aumenta la autoestima, te sientes mejor. Hay cuestionarios de calidad de vida que demuestran que pinchas de toxina botulínica te alegran la vida. Y además se ha hecho estudios poniendo imágenes desagradables o agradables a las personas en las pantallas y se les pedía que sonrieran mientras veían esas imágenes o que no sonrieran. Y si sonreían, esas personas interpretaban esas imágenes como más agradables que si no sonreían. Lo mismo, si se les pinchaba toxina botulínica y se les ponían las imágenes, se interpretaba que esas imágenes eran más agradables cuando tenías puesta la toxina botulínica, porque parte de nuestro sentirnos mal o sentir que algo es agradable es hacer los gestos nosotros de nuestra mímica. Tenemos como un mecanismo de feedback en nuestro cerebro de pones mala cara y te sientes peor. Entonces, si tú no puedes poner mala cara porque llevas toxina botulínica, te sientes mejor también. O sea que como veis, no solamente es cómo te sientes cuando te miras en el espejo, sino cómo tu cerebro está sintiéndose mientras tú llevas la toxina. Sí, es muy curioso. Como tú dices, está muy normalizado porque al final lo vemos a menudo en redes sociales, en fotos, bueno, y en la vida real, pero también está muy criticado por esa pérdida de expresión. ¿Esto es una consecuencia que pasa siempre o solo si hay una mala práctica? No, depende de lo que pida el paciente y lo que quiera el médico. O sea, esto siempre es un equilibrio. Yo siempre hablo de las expectativas de cada uno. O sea, si un paciente quiere no moverse nada y el paciente le encanta a sus pacientes, o sea, si al médico le encanta a sus pacientes que no muevan nada, pues hay todos felices. Pero es verdad que a lo mejor tú la ves por la calle y dices, a mí esto no me parece estándar o normal, no la veo con buena cara, la veo sobretratada, ¿no? Hay otros médicos que dicen, yo no voy a llegar a lo que tú quieres, lo aceptas o te vas con otra persona y ya está, no pasa nada. Entonces depende un poquito de cada uno. Es verdad que en la responsabilidad del médico está decir, esto creo que no te va a quedar bien y que la gente, en vez de percibirte con buena cara, te va a decir que estás como rara. Digo rara porque la mayoría de los pacientes de medicina estética hoy en día son chicas, aunque cada vez hay muchos más chicos. Pero bueno, en general son chicas y entonces nuestra responsabilidad como médicos está decirle, oye, esto no te va a quedar bien, creo que no te va a favorecer, no vas a estar contenta, háztelo de esta manera o de otra. O sea, en dosis bajas no tendrías por qué perder esa Claro, expresión. exactamente. Si Vale. tú puedes volverte loco y poner a muerte o poner una cantidad estándar y con eso normalmente pues la gente tiene buena cara y toxina botulínica es lo que más se hace en el mundo hoy en día, probablemente por delante de cualquier otro procedimiento médico y es por algo, porque a la gente le gusta, da buena cara y ya os digo, esos mecanismos neuronales pues funcionan y la gente está más contenta. Pues ya está, todos están contentos. Y lo que has mencionado que no cuanto antes empieces, pero si empiezas antes, al final al no hacer esa arruga, como que te ayuda. ¿Durante cuánto tiempo yo puedo estar poniéndome la toxina botulínica? Te la puedes poner toda la vida ¿Toda la si vida? quieres, sí. Sí, es verdad
que cuanto más, digamos, hay unos extremos en la vida, o sea, unos extremos de acción de la toxina. Por ejemplo, es más efectiva en gente joven, generalmente en chicas, y es menos efectiva en hombres mayores. Y luego también hay diferencias raciales, pero bueno, en nuestro medio lo más normal es que se pinchen chicas jóvenes, pero claro, mucha gente que era joven y que con los años han pasado, desde los años 90 pinchándose toxina, se siguen pinchando toxina porque se ven bien y es verdad que tienen buena cara. Entonces, pues bien satisfechas, les merece la pena, pues adelante. No les va a estropear nada. Y en concreto en la zona de los ojos también se podría. En la zona periocular es donde más se pincha toxina, en verdad. Se pincha sobre todo en el entrecejo, que nosotros llamamos la vela, patas de gallo, que cuando sonreímos, tal, y la frente. ¿Qué pasa? Que la frente se pincha en menos cantidad porque nos interesa mover un poquito las cejas. O sea, puedes no querer tener cara de cabreado o puedes no querer tener esto, pero por lo menos tienes que poder sorprenderte un poquito cuando alguien te cuenta una historia. Entonces se pincha menos. Pero es la zona que más se pincha de largo. Otras zonas que se pinchan, por ejemplo, es los maseteros, los músculos de masticar, porque hay mucha gente con bruxismo que se estropea los dientes por la noche o la articulación. Y ahí tiene un efecto más funcional más que estético, aunque es verdad que también mucha gente de esa tiene como unos bultitos aquí porque el músculo está hipertrofiado y cuando pinchas toxina no se contrae tanto y el músculo, digamos que baja de volumen y tú te ves la cara más estrechita y estéticamente se ve más bonito. Pero bueno, el fin es funcional y se puede pinchar en distintos músculos de la cara, ya os digo, con patología. En los hospitales pinchamos constantemente toxina botulínica con fines médicos funcionales y la verdad es que fenomenal. Y ahora que la información circula tan rápido en redes, hay mucha más influencia, ¿notas que haya habido un cambio en consulta? Por ejemplo, que si algo se pone de moda, de repente todo el mundo empieza a pedir eso. Es verdad que no es lo más frecuente porque afortunadamente la gente tiene criterio. Pero es verdad que siempre viene algún paciente que te pide alguna cosa exótica que ha visto, oye, mire, he visto a tal que se ha hecho esto o lo otro. Pero en general la gente, por lo menos yo tengo la suerte de que mis pacientes son gente normal, que va a su oficina a trabajar. Bueno, también hay gente que teletrabaja y tal, pero bueno, gente normal. Y no piden cosas exageradas porque la gente se quiere ver bien, no se quiere cambiar el rostro exageradamente con la toxina. ¿Y cuál dirías que es lo que más te pide? O sea, de tratamiento de medicina estética, sin lugar a duda, toxina botulínica yo creo que es el número 1 en cualquier consulta. A mí me piden muchos rellenos perioculares. Esto ya es otro tema, pero sabéis lo que es el ácido hialurónico, ¿no? Sí. Es una cadena de azúcar, un tipo de azúcar, entonces ahí puedes crearla de distintas maneras y va a dar volumen, rellena en general. Puedes rellenar arruguitas finas, dar volúmenes cuando se pierde volumen del pómulo, del mentón, lo que sea. Entonces yo hago mucho relleno con ácido hialurónico en la zona del párpado superior y en la ojera, sobre todo párpado superior, porque el párpado superior es una de las zonas que más envejece y que nosotros no nos damos cuenta, pero en nuestro cerebro sí. Y el tener un párpado superior rellenito es típico de la juventud. Entonces, con los años, algunas personas, no todas, pero algunas personas van perdiendo volumen ahí y da un aspecto como cadavérico en la mirada. O sea, esos que se ven los ojos como hundidos o redonditos. Y si vosotras veis fotos, vosotras porque sois más jóvenes y tenéis ese tipo de párpado rellenito, pero si veis gente más mayor, sobre todo actrices, por ejemplo, un ejemplo es, o sea, vosotras llegasteis a ver Friends, Mónica. Sí. Pues Mónica era una tía muy guapa que con los años fue perdiendo volumen en esa zona. Y entonces, unas zonas que cantan en su cara de haber ganado años es eso, porque se le ha hundido esta zonita. Entonces, si veis fotos de ella joven, te lo tenía esto redondito y muy rellenito, y con los años lo ha ido perdiendo. Entonces, eso se puede rellenar con ácido hialurónico, que es una zona que dura mucho el ácido, y te cambia los ojos para bien. O sea, tú lo asocias mentalmente con que es más joven, pero no llama mucho la atención. O sea, que dirías que esa es como la imperfección que más da apariencia como de envejecido. Sí, creo que eso da mucho aspecto y además creo que la gente que se trata esa zona está súper contento. O sea, a mí los mayores abrazos que me han dado en la vida han sido con rellenos de párpado superior, sí, mucho más que con toxina, porque es muchas veces que la gente se da cuenta que tiene cara de cansada y es que se lo dicen, que es que mucha gente viene a consulta diciendo, joder, es que me están diciendo todo el día que tengo mala cara y yo no me encuentro así. Y cuando se rellenan les pregunto, ¿se ha enterado alguien de lo que te has hecho? Y dice, no, dice, pero me dicen que qué he hecho ahora, que tengo buena cara, que si me he pinchado algo. Entonces sí que es verdad que lo disfrutan mucho. Y normalmente la gente que se hace algún tratamiento de estos suele volver a repetir. Sí, con la toxina sí. Siempre, o sea, la gente está muy contenta porque yo os digo, no me atrevo a decir que el 100% de los pacientes, porque eso no existe en ningún tipo de procedimiento médico, no hay un 100% de satisfacción y un 0% de complicaciones, eso no existe, pero os diría que la mayoría larga sí que repite, porque les gusta. Y en cuanto a los procedimientos con ácido hialurónico, también diría que es así. Lo que pasa es que la toxina dura menos que el ácido hialurónico, desgraciadamente. La toxina viene a durar en torno a los 6 meses, el ácido hialurónico puede durar desde 6 meses a años en la cara. Vale, pues ahora vamos a ponerte un poco a prueba Sí. y vamos a enseñarte unas fotos de famosos
para que intentes adivinar quiénes tienen hecho un lifting de cejas y quiénes no. Vale. Vale, primera imagen. Eduardo Casanova, para los Que ahora está de moda. oyentes Que sin ahora, imagen. precisamente ahora está en boga. Pues yo creo que no. Ariana Grande es que... O sea, probablemente sí, porque tiene las cejas muy altas, más alta una que otra, entonces a lo mejor puede ser que ella sí. Lo que pasa es que esta chica, como le pasan tantas cosas a la vez, pero sí, yo creería que sí, porque si os fijáis tiene la ceja exageradamente alta respecto del ojo. Sí. Esta criatura, que no me acuerdo su nombre, Bela Hadid. Sí, exactamente. Sí que me parece que esta sí que no la conozco. Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Es que si supiera cómo está de antes, o sea, puede haberse hecho un lifting endoscópico, sí, pero no... ¿Sabes qué pasa? Que los lifting endoscópicos muchas veces quedan muy naturales y no sé, no sabría decir. Probablemente sí. Vale. Kylie Jenner. Sí, y es que veo el final de la cola de la ceja tan horizontal, salvo que tengas unas cejas muy horizontales que es más de chico que de chica, la veo un poquito elevada, o sea que yo pensaría que sí. Vale. Esta criatura, que no me acuerdo su nombre, Blake Lively. muy guapa, no creo que no tenga... Y esta muchacha que... Margot... Margot Robbie. Eso es. No, yo creería que es más toxina que una cirugía. Pues yo diría que has acertado todo, porque ¿Sí? las únicas qué que no bien. tenían son las dos últimas. Bueno, fuentes. Es todo presuntamente, Vale. Sí. o sea, realmente no lo sabemos, Sí. no es que se dice en internet. Se Pero comenta. los rumores, ¿no? Son Sí, esos, los ¿no? rumores dicen. Es que es muy difícil muchas veces saber si alguien se ha operado Sí. o no, si no ver las fotos previas, en verdad. Y las cejas que además te las puedes poner. Claro, mirando puedes un poco para disimularlo arriba. de distintas maneras. Me gustan, en general me gustan la mayoría, pero yo os digo que a Adriana Grande, yo es que le veo que ha adelgazado mucho y entonces ha perdido volúmenes y eso pues no queda bien cuando eres joven. Cuando eres más mayor es más típico, ¿no? Pero cuando eres más joven llama la atención. Bueno, después de ver las imágenes y metiéndonos un poco en cirugía estética, ¿cuáles son los procedimientos que más se realiza la gente? Pues en general lo que más se hace habitualmente es la blefaroplastia. La blefaroplastia hoy en día es la segunda cirugía estética que más se hace. Lo primero es el aumento de pecho y lo siguiente la blefaroplastia. Y dentro de la blefaroplastia se puede hacer la superior, que es cuando nos sobra piel, la gente dice, tengo el ojo caído. Realmente no es el ojo caído. Para nosotros el ojo caído es esto, para tener el párpado bajo. El ojo caído para la mayoría de la gente es que le sobra piel. Entonces eso es lo que hacemos normalmente. Quitamos la piel que sobra y redistribuimos el volumen del párpado para que quede redondito, que es lo que decíamos antes. Si vemos que la glándula, aquí tenemos una cosa que se llama la glándula lagrimal, si está caída, la recolocamos. Si vemos que aquí hay mucha grasa y aquí hay poca, la llevamos de un lado a otro y así conseguimos devolver el aspecto juvenil al párpado. Y en el caso del párpado inferior, o quitamos la grasa, las famosas bolsas, que todo el mundo dice, tengo bolsas, retengo líquido. Puedes retener líquido, pero normalmente no es en la propia bolsa, sino es en esta zonita, que es lo que llamamos edema malar, que a lo mejor os suena de haberlo... Veis a algunas personas que llevan como unos bultitos aquí como triangulares en el lateral de la mejilla. Ese edema malar son personas que tienen tendencia a retener líquido ahí, o bien porque comen con mucha sal, o bien porque no descansan suficiente, o bien porque es a primera hora de la mañana cuando los linfáticos funcionan peor, o porque son fumadores, o porque llevan muy mala vida. Bueno, hay una serie de factores que lo favorecen. Y entonces esa gente que tiene bolsas, pues los tratamos, hacemos una herida por la cara interna del párpado generalmente, aunque también se puede hacer por delante, y quitamos las bolsas. Hay veces que también tiene un surco, entonces aprovechamos esa grasa que quitamos y la ponemos dentro del surco. Entonces tratamos la bolsa más el surco de la ojera. Eso es lo más habitual. Y luego ya hay cosas más, digamos, exóticas, como es levantar las cejas, como lo que me habéis enseñado, que son lifting de cejas, que se pueden hacer o bien por encima del pelito de la ceja, o bien por delante del pelo, o dentro del pelo. Hay distintas opciones. Eso es lo habitualmente más demandado. Y si me preguntáis, ¿la gente qué tipo de resultado quiere? Pues quiere lo más natural posible, que se note lo menos posible, pero que se note también que se lo han hecho. O sea, si te metes a quitarte piel, porque tú en tu mente parece que te sobra piel, pues quieres que se note, pero que no se note mucho. En cuanto a la otra parte de la cirugía ocular, que sería la de mejorar la vista, ¿existen riesgos reales al realizar esta operación? Sí. O sea, desgraciadamente no hay ninguna cirugía que tenga cero tasa de complicaciones, pero es verdad que lo más frecuente, lo más normal, es que no pase nada malo y que la gente se opere y quede muy bien. Ya sabéis que para operar la vista hay distintas opciones. Hay la opción que todo el mundo conoce, que es el famoso láser, que lo que hace es da unos disparitos en la córnea y evapora tejido y entonces vas cambiando la forma de la córnea con el láser. Eso tiene también sus complicaciones. Por ejemplo, imaginaos que tosierais y os movierais o estornudarais. Para eso intentamos que al paciente no le pase nada y le ponemos un aparatito que sujeta el ojo. Entonces con eso consigues dar el láser sin complicaciones. Y luego sale la opción de operar el cristalino, que es la lente natural que tenemos dentro del ojo,
que lo que hacemos es comernos literalmente el cristalino y dejar dentro una lente que sirve para ver de lejos, en distancia intermedia y cerca. Y una tercera vía en gente más joven es poner una lente fáquica, que se llama, que es que tú dejas el cristalino puesto y entre el iris, que es la parte que tiene color el ojo, y el cristalino pones una lentilla. Y esa lentilla, cuando te haces mayor y tienes catarata, te la quitan y te operan la catarata. ¿Esa operación se la puede realizar todo el mundo? O sea, por ejemplo, si tienes 0,3 o 3 dioptrías, da igual lo que tengas, ¿te la puedes hacer o es mejor no es recomendable? Buena pregunta. No, hay unos criterios de inclusión que se llama, o sea, no todo el mundo puede operarse. Entonces hay gente, por ejemplo, si tienes lo que dices tú, 0,3 dioptrías de miopía, por ejemplo, normalmente no te van a operar porque es tocar muy poquito la córnea para ganar muy poco y como decíamos antes de los riesgos, siempre hay una balanza de riesgos-beneficios y a lo mejor no te compensa quitarte solo 0,3 dioptrías. Pero si tú tienes 3 dioptrías, normalmente compensa. Si tienes 6, te compensa mucho. Si tienes 9, 10, 11, 12, te compensa, porque esa gente es que sin gafas y lentillas son ciegos funcionales. Para que os hagáis una idea, una persona con 3 dioptrías solo ve nítido a 30 centímetros. A partir de ahí ya ve borroso. Si tienes 6 dioptrías, solo ves nítido en torno a los 15 centímetros aquí. Y ya, si tienes 10, a los 10 centímetros. Entonces, cuanto más dioptrías, digamos, más impedido estás para ver de lejos. Entonces, si tienes muchas dioptrías, suele ser muy beneficioso operarse. Si tienes muy poquita, normalmente no se opera. Siempre que va uno a preguntar normalmente son clínicas privadas, claro. Sí, va a preguntar, siempre se hace un estudio previo para ver si eres operable, porque no todo el mundo es operable, depende de unos parámetros de la córnea, de las distancias dentro del ojo, pero si no te compensa siempre te lo van a decir. Y luego hay mucha gente que tiene miedo a operarse y luego tener que volver a usar gafas. Eso es posible que pase. Puede ocurrir, sí, porque, por ejemplo, los miopes. Parte de ser miope, hay varios factores que influyen para que tú seas miope. Uno es la forma de tu córnea, también el cristalino, pero menos, y sobre todo la longitud del ojo. Entonces, hay personas cuyo ojo ha crecido hasta un punto, se operan, y si no crece más, ahí se queda. Pero hay gente que le sigue creciendo el ojo con los años. Entonces, esa gente se opera, y a lo mejor, imaginaos, vienen de 5 dioptrías, se operan, y con el tiempo, pues empiezan con 0,50, 0,75 una, pues sí, te puede ocurrir. Lo normal es que no. Normalmente cuando te operan te piden cierta estabilidad en cierto tiempo, pero nadie te puede decir que cuando tengas 40 años no te pueda crecer un poquito el ojo. Entonces ese riesgo existe, pero lo más normal es que no ocurra. ¿Y hay una edad ideal? O sea, ¿es mejor operarte de joven o ya cuando tu ojo ha crecido? Buena pregunta, claro, sí, efectivamente se opera normalmente cuando uno piensa que es en torno a los 20 y tantos en adelante, que el ojo ya está estable, salvo, imaginaos una persona que tiene 18 dioptrías con 18 años, hombre, pues esa persona, si se quita 10 dioptrías de en medio o 12 o 15, pues hombre, es muy feliz, claro. Entonces, normalmente sí que se pide una edad y cuanto más mayor te operes, más cerca de la presbicia. ¿Sabes lo que es la presbicia? La presbicia es la dificultad para enfocar de cerca, ¿no? La vista cansada. Entonces, si tú te operas para quitarte las gafas de lejos, pero te pones las gafas de cerca, pues como que notas que no te ha merecido mucho la pena operarte. Entonces, en general, si cuanto más joven te operes, pues más fruto le sacas a la cirugía. Hemos hablado antes, cada vez usamos más las pantallas, teletrabajamos la mayoría. ¿Hay algún ejercicio que recomiendes hacer como a mitad de jornada o al final del día que pueda ayudarnos a que no se nos cansen tanto los ojos o no se irriten al final del día? Sí, hay una cosa que es muy útil, sobre todo cuando uno está trabajando muy de cerca, que es de vez en cuando mirar al infinito para que se relaje un músculo, aunque parezca mentira, dentro del ojo tenemos un músculo, se llama músculo ciliar, y ese músculo es el que se contrae para que nosotros enfoquemos de cerca, ¿vale? Para acomodar. Entonces, si tú estás todo el rato con ese músculo en posición de acomodar, el ojo se congestiona y se cansa. Entonces, de vez en cuando, si tú miras al infinito, ese músculo se relaja, entonces vas a estar más cómodo a largo plazo que si estás todo el día así. Porque además os habrá pasado cuando íbamos todos a clase que tú estás ahí tomando apuntes y miras al final a la pizarra y ves borroso y dices, joder, que veo mal. Y eso es porque ese músculo se ha quedado contraído en posición de ver aquí y cuando levantas la cabeza solo enfoca aquí. Entonces, mirar de lejos de vez en cuando es bueno. Forzarse a parpadear un poquito porque el parpadear nos obliga a exprimir la glándula lagrimal y a producir lágrima, sacar esa grasita que os decía antes del párpado y que el ojo esté más hidratado. O sea que eso es bueno también. De vez en cuando descansar, irse a dar una vuelta, ver algo de lejos, hablar con los compañeros y no estar pegado a la pantalla es muy útil. ¿Y hay alguna señal de alarma con la que digas deberías visitar a un oftalmólogo o ir al médico? A ver, en general sí. O sea, por ejemplo, si notas que de repente... Es que hay tantas cosas que os podría contar, pero lo más normal es que si dices, joder, yo he estado bien hasta ayer y de repente hoy me noto que veo moscas, que veo destellos de luz, que como si me hicieran fotos, que veo una imagen rara que no veo por un ojo tanto como por el otro, pues sí, obviamente. Por ejemplo, patología como el glaucoma no da ningún signo. Eso es lo malo. Entonces,
Se recomienda que a partir de los 40 años pues nos revisemos alguna vez en el oftalmólogo para ver si tenemos o no glaucoma, porque es que no da la cara hasta que avanza la enfermedad y ya no hay nada que hacer. Pero la mayoría de las cosas de oftalmología se notan, la mayoría. ¿Y hay algún hábito que se puede hacer para proteger el ojo y que casi nadie haga? O sea, algo que puede ser muy común. Me encantaría tener una super noticia sobre eso, pero no. O sea, gafa de sol, la lágrima artificial a los oftalmólogos nos encanta. O sea, todos producimos lágrima, pero es verdad que, sobre todo en gente que vive en zonas de más sequedad, el interior de la península ibérica, la gente que está en la playa no, porque tiene humedad ambiente, pues echarse lágrima artificial, descansar lo que decíamos con el ordenador lo máximo que uno pueda, hacer una vida interior-exterior, porque cuando uno hace todo de cerca, termina miopizando el ojo, y sobre todo cuando eres joven, que el ojo es un poquito menos rígido y por tanto puede crecer y hacerse más miope. Intentar que en toda tu vida no sea en interiores, hacer cosas en el exterior. Deporte, por supuesto, y todo eso, pero sobre todo actividades fuera, porque se ha relacionado la exposición a la luz solar con la protección frente a la miopía. Por ejemplo, en países asiáticos, la gente estudia mucho, hace mucha vida de interior, mucha vida de pantallas, tiene una prevalencia de miopía por encima del 80%, que es muy alta. En países europeos que la gente sale más, en España que tenemos mucho pues costumbre de salir con los amigos y tal, la prevalencia de miopía es mucho más baja. Vale, pues ahora vamos a entrar en una sección que nos gusta mucho a nosotras, que es la sección de bulos, para intentar evitar un poco esa desinformación y todo eso que circula, frases hechas que siempre nos han dicho. Perfecto, maravilla, me encanta. Y bueno, yo creo que a todos nosotros, nuestros padres siempre nos han dicho, come zanahoria que te va a cuidar la vista, por así decirlo. ¿Hay alguna vitamina o suplemento que realmente mejore la vista? Que mejore la vista, no. Pero que la proteja, sí. ¿Os acordáis que os hablaba hace un rato de la degeneración macular asociada a la edad? Es decir, esa enfermedad de la mácula en relación con los oxidantes, la mala vida, los factores de riesgo cardiovascular, la exposición al sol. Entonces, los omega 3 famosos, que tienen efecto antiinflamatorio, protegen un poquito frente a la evolución de esa enfermedad. Hay una molécula que se llama DHA, que también lo que no se tiene tan claro es en qué personas sí y en qué personas no, porque ahí ya os digo una base genética. Pero la zanahoria, desgraciadamente, no ejerce todo el efecto que querríamos. Es un mito. Exactamente. O sea que no hay un alimento que le dirías a los padres, dale esto a tus hijos para que a largo plazo tenga una vista de lince. O sea, sí, diría que se comieran pescado azul, que tiene mucho omega 3, frutos rojos, porque tienen, entre otras cosas, resveratrol, que es un antioxidante. Todo lo que no sea prooxidante es bueno, en general, para el ojo, para todo el cuerpo, para la retina en particular, eso. Entonces, llevar una dieta lo más sana posible. Y otra cosa que nos han dicho mucho es, aléjate de la tele, que te vas a quedar ciego. Esto también es cierto. Sí, también es falso, efectivamente, no es cierto, es falso. No te vas a quedar ciego, lo que pasa es que cuando estás pegado a una pantalla sin parpadear, pues se te van a resecar los ojos y cuanto más cerca estés, más vas a acomodar y por lo tanto más vas a tener tendencia a la miopía. Entonces es bueno alejarse de la pantalla para estar más cómodo, efectivamente. O sea, tú estar con un dispositivo y estar con la luz apagada hace que te pueda afectar en la visión. Buena pregunta. Todos, si ves una peli todo oscuras, ¿verdad? Con la pantalla iluminada o con el móvil. No tanto, o sea, no te estropea los ojos, por supuesto, pero ya os digo que sí que reseca. El estar así con una luz intensa, con los ojos así abiertos, sin parpadear, sí te reseca el ojo, pero no te lo va a estropear. De momento, se han hecho estudios in vitro de cómo afecta la luz azul a la retina y in vitro, sin nada entre medias, sin córnea, sin cristalino, sin una cosa que se llama humor-vítreo, que es el líquido que rellena el ojo por dentro, que es un gel, pues sí que parece que estropean las células de la retina la luz azul. Pero cuando se ha hecho todo en conjunto, con todas las capas que tenemos en el ojo, no se ha visto de momento que nos afecte. Así que, por lo menos a nivel ocular. Entonces, no digo a nivel de salud o comportamientos de otro tipo, pero a nivel ocular no estropea el ojo. ¿Las ojeras se quitan durmiendo más tiempo? Sí y no. A ver, el color de la ojera, o sea, el oscurecimiento de la piel, depende de varios factores. Uno de ellos es el grosor de la piel. Cuando la piel es finita, se transparenta lo que hay debajo, que es el músculo orbicular, que es el músculo que nos cierra los párpados. Entonces, se ve como azulado, ¿vale? Entonces, eso no va a cambiar por dormir más, porque el grosor de la piel no se modifica por eso. Si tu piel es marrón, tampoco va a cambiar. Eso es porque tú has producido más melanina en la piel, porque tus melanocitos, tus células que producen piel, están genéticamente determinados para producir más pigmento y ya está. No te va a cambiar. Pero sí que es verdad que cuando estamos cansados, tenemos menos tono muscular en general. O sea, tú cuando estás matada no quieres irte al gimnasio a una clase o a levantar pesas o lo que sea. Y lo mismo pasa con los párpados. El músculo orbicular, que es el que cierra los ojos,
también actúa como de barrera para sujetar la bolsa. Entonces, si la bolsa de grasa, que os decía que el ojo estaba rodeado de grasa y que tiene como unas bolsas, pues si tú no tienes tono, tu músculo tampoco tiene tono y entonces se ve más la bolsa y entonces se marca más la ojera. Entonces, cuando estás cansado, siempre se ve más bolsita y por tanto siempre se ve más ojera. Yo llamo ojera al surco que hay debajo de la bolsa. ¿Vale? Entonces, si tú tienes poco volumen delante de la ojera, pues no se nota mucho, pero si tienes algo echado hacia adelante y tienes volumen aquí y no volumen aquí, se te nota más. Entonces, sí, no descansar hace que se te marque más la ojera. Luego también hay mucho debate acerca del tiempo de uso del móvil. Sí. Entonces, si una persona usa el móvil durante más de 10 horas al día, durante 30 años, ¿perderá más vista que si no lo usas en el mismo periodo de tiempo? Buena pregunta, no lo sé. No se sabe. No lo sé, claro, o sea, lo que os decía antes de la evidencia científica, es que no lo sabemos todavía, porque no ha dado tiempo a hacer estudios poblacionales sobre eso. A lo mejor dentro de 30 años te puedo contestar y te digo, pues sí, seguro o no seguro. Pero a día de hoy, a 30 años vista, no te sé decir lo que va a ocurrir. Nos falta información, nos falta experiencia y nos falta que alguien haga un estudio riguroso científico, cogiendo gente que lo haga y que no lo haga y ver su evolución en el tiempo. Entonces, a día de hoy no te sabría decir, O sea, sinceramente. de momento podemos seguir usando 10 horas al día. De momento sí, a lo mejor Hombre, dentro de habrá más 20 problemas. años nos llevamos todas las manos a la cabeza y decimos nos hemos quedado todos ciegos, pero a día de hoy no parece que haya ninguna evidencia en contra de usarlo. Vale, y ya llegamos a la última sección, que es un ¿qué prefieres? Vale. Que son preguntas rápidas, cortas, a no ser que quieras darnos... No, voy a ir corto. de tu opinión más sincera. Vale, ¿qué preferirías? ¿Lifting de cejas o Foxy Eyes? Lifting de cejas. ¿Qué preferirías, mirada natural o tendencia viral? Natural, a muerte. ¿Qué preferirías? ¿Crema de contorno de ojos todas las noches o dormir 8 horas diarias? Dormir 8 horas diarias. ¿Qué preferirías, llevar gafas toda tu vida o lentillas? Buena pregunta. Si no te molestan las lentillas, las lentillas. ¿Qué preferirías? ¿Sol sin gafas o gafas de sol todo el año? Gafas de sol, por supuesto. ¿Qué preferirías, ponerte botox a los 20 o a los 60 años? Pues depende de tu situación. En mi caso, antes que después. ¿Qué preferirías? ¿Dedicarte solo a la oftalmología o a la cirugía oculoplástica? No, a la cirugía oculoplástica, seguro. ¿Y qué preferirías a nivel de salud de ojos? ¿Leer un libro físico o uno digital como el Kindle? A nivel de salud de los ojos, no sabría decirte. A nivel experiencia, leerlo físico. Bueno, pues ya estaría muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, vosotras. César. Y muchísimas gracias a vosotros. Recordaros que estamos todos los miércoles a las 9. Y no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales para no perderos nada. Adiós. Chao. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, Un éxito, César. chicas. Fenomenal.